40 pies bajo la biblioteca privada de Gene Hackman, la linterna de un agente del FBI iluminó algo que lo dejó paralizado en el sitio. Una puerta de hierro sin manija, sin bisagras visibles por fuera, solo remaches, óxido y un cordón de soldadura recorriendo cada juntura como una cicatriz antigua. Alguien había sellado esa puerta desde adentro hacía décadas y jamás había vuelto a salir. Lo que la agencia extrajo de la oscuridad que había detrás nunca debió ver la luz del día, y lo que eso revela sobre uno de los hombres más reservados de Hollywood va a cambiar por completo la forma en que ves los últimos 30 años de su vida. La irrupción. 26 de febrero de 2025. Poco después de las 11 de la mañana, una pequeña caravana de vehículos federales se detuvo frente a un imponente portón de acero reforzado, escondido en lo profundo de los bosques de piñón a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Detrás de ese portón se encontraba una propiedad valuada en $4 millones. El rancho privado del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa. Nadie había visto ni tenido noticias de la pareja en días. Las llamadas quedaban sin respuesta. El personal era rechazado en la entrada. Un silencio absoluto proveniente de una propiedad que, en circunstancias normales, funcionaba con la disciplina de una pequeña instalación militar. No fue un familiar, ni un amigo, ni las autoridades quienes finalmente dieron la voz de alarma. Fue un trabajador de mantenimiento. Les dijo a los agentes que creía que la pareja había fallecido dentro. El portón tuvo que ser forzado. Los candados tuvieron que ser cortados. Ese detalle por sí solo ya le indicaba algo a los agentes. Este no era el tipo de propiedad donde alguien dejaba una puerta abierta por descuido. Todo en ese recinto estaba diseñado para permanecer cerrado, a menos que alguien desde adentro decidiera abrirlo. Cuando los oficiales finalmente cruzaron el umbral, esperaban encontrar algo trágico pero comprensible. 2 personas mayores que habían partido en silencio y en soledad. Pero eso no fue lo que se encontraron. Los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados en el interior de la mansión, junto al cuerpo de su perro. Los investigadores confirmarían después que Betsy había fallecido aproximadamente una semana antes que Gene. La causa de su muerte quedó registrada como una infección viral severa. La de él, como una insuficiencia cardíaca con factores contribuyentes, causas naturales. Caso cerrado sobre el papel. Pero la escena no coincidía con los documentos. Para nada. La contradicción que nadie quiere explicar. Aquí es donde todo empieza a tambalearse. El departamento del sheriff de Santa Fe declaró públicamente desde el primer día que no había indicios de juego sucio. Ese es el lenguaje estándar, el tipo de frase pensada para enterrar una historia antes de que cobre vida propia. Pero en ese mismo comunicado admitieron que la escena era lo suficientemente sospechosa como para requerir un registro forense completo de toda la propiedad. Detente y vuelve a leer eso. Sin juego sucio, pero lo bastante sospechoso para traer equipos federales con equipamiento de imágenes térmicas y especialistas forenses. Esas 2 afirmaciones no pueden coexistir en el mismo universo. Y esa contradicción es exactamente donde la historia se quiebra por completo. La cronología en sí plantea preguntas que nadie ha estado dispuesto a responder públicamente. Betsy murió un total de 7 días antes que Gene. Eso significa que Gene Hackman, un hombre de 95 años, estuvo vivo en esa casa junto al cuerpo sin vida de su esposa durante casi una semana, sin pedir ayuda, sin intentar comunicarse con el mundo exterior. Ni un solo mensaje de un hombre que, según quienes lo conocían, aún conservaba la claridad mental suficiente para mantener una conversación completa apenas semanas antes.
¿Qué mantiene a un hombre en silencio durante 7 días en una casa con el cuerpo de un ser querido? El miedo, el deber, un duelo tan profundo que paraliza por completo, ¿o acaso la certeza de que pedir ayuda significaría dejar entrar a extraños y esos extraños encontrarían lo que había debajo de todo? Antes de continuar, hay algo que debe decirse con total claridad. Si siquiera la mitad de lo que los investigadores documentaron bajo esa propiedad resulta ser cierto, esto se convertiría en uno de los hallazgos más perturbadores vinculados a la muerte de una celebridad en la historia moderna de los Estados Unidos. Ahora bien, fuentes cercanas al caso han obtenido la orden de registro oficial. Lo que las autoridades encontraron dentro de esa propiedad va mucho más allá de una simple investigación por fallecimiento. Porque oculto tras una pared en la biblioteca privada de Hackman, agentes federales descubrieron algo que ninguno del personal, los vecinos ni las fuerzas del orden locales había sabido jamás que existía. Un túnel sellado durante décadas. Y fuera lo que estaba guardado en su interior, alguien había hecho esfuerzos extraordinarios para asegurarse de que permaneciera enterrado para siempre. Pero el túnel no era la parte más inquietante. Lo más perturbador era lo que ya aguardaba en el fondo. La fortaleza en la colina. Para comprender con qué se encontró el buró al descender a ese subsuelo, primero hay que entender qué había construido sobre él. La finca de Gene Hackman no era un hogar en ningún sentido reconocible de la palabra. Era una instalación. Un denso bosque rodeaba cada lado de la propiedad por completo. Imponentes muros de piedra recorrían todo el perímetro. Sensores de movimiento estaban colocados en cada punto de acceso, cámaras térmicas. Una red de vigilancia activa las 24 horas cuya sofisticación, según se informó, rivalizaba con el perímetro de ciertos lugares clasificados del gobierno. El personal había sido seleccionado a mano, sometido a exhaustivas verificaciones y vinculado por acuerdos legales redactados con tanta precisión que ninguno de ellos ha hablado jamás públicamente sobre lo que ocurría dentro de esos muros. Piensen en eso un momento. Décadas de empleados, jardineros, amas de llaves, cocineros personales, trabajadores de mantenimiento, seguridad privada, y ni una sola filtración, ni una sola declaración anónima. En la era de las redes sociales, donde empleados de saneamiento publican fotos de los cubos de basura de celebridades para ganar visibilidad, ese tipo de silencio no ocurre por accidente. Es algo que se impone. Los periodistas locales que intentaron investigar la historia de la propiedad a lo largo de los años chocaron siempre contra el mismo muro. Las solicitudes de permisos de construcción regresaban con secciones enteras tachadas. Los registros de la propiedad presentaban vacíos que ningún empleado era capaz de explicar. Una investigadora de la Sociedad Histórica de Santa Fe pasó, según se supo, varios meses revisando documentos catastrales vinculados a la finca y luego, de un momento a otro, desapareció del panorama. Dejó de contestar llamadas. No publicó una sola línea. Nadie sabe qué descubrió ni quién, discretamente, le pidió que dejara de buscar. Al cruzar aquellas puertas, sin embargo, el interior resultaba impresionante. Pasillos adornados con obras maestras originales, mobiliario de siglos atrás, piezas que supuestamente habían pertenecido a la realeza europea. Lámparas de araña que, según se rumoreaba, habían colgado en los salones de antiguos palacios. Jardines repletos de especímenes botánicos tan escasos que existen en menos de una docena de lugares documentados en todo el planeta. La doctora Eleyanena Vázquez, historiadora de arquitectura en la Universidad de Nuevo México, que más adelante participó como consultora en la valoración de la propiedad, lo expresó de una manera que resultó difícil de olvidar. Dijo:
He documentado fincas por todo el suroeste. Esta estaba concebida como un museo construido dentro de un recinto de alta seguridad. La belleza era auténtica, pero también lo eran las medidas de protección. Esa combinación no se da a menos que alguien esté resguardando algo muy concreto. Las imágenes de las cámaras corporales, divulgadas únicamente tras una resolución judicial poco habitual, dictada por un juez de Nuevo México, muestran a los agentes recorriendo la mansión durante las horas posteriores al hallazgo. El silencio en el audio es inmediato y denso. Pero lo que más perturbó a los agentes no fue esa quietud. Fue la evidencia de que alguien había estado activo dentro de la casa durante las horas o días previos a su llegada. Muebles arrastrados sobre suelos de madera. Libros sacados de las estanterías y recolocados en orden incorrecto. Cajones entreabiertos. La caja fuerte de un dormitorio, completamente abierta y vacía. Alguien había estado revolviendo aquella casa por completo, ya fuera buscando algo o escondiéndolo. Entonces los agentes entraron a la biblioteca y todo en el caso cambió de golpe. Detrás de una sección específica de la pared en la biblioteca privada de Hackman había algo oculto, disimulado con tanta precisión que cualquier persona podría haber estado en esa habitación 1000 veces sin llegar a notarlo. Los agentes dieron con un mecanismo secreto, y no era una estantería giratoria ni un pestillo detrás de un cuadro. Era un acceso diseñado con ingeniería que requería una secuencia de activación específica para funcionar. Quien lo construyó quería que resultara completamente invisible para cualquiera que no supiera de antemano exactamente dónde y cómo buscarlo. Detrás de ese mecanismo se abría un pasadizo estrecho. Escalones de piedra descendían hacia una oscuridad total, sin ninguna fuente de luz, sin ventilación detectable, solo una garganta de piedra tallada que bajaba directamente hacia las profundidades del terreno bajo la propiedad. Los agentes descendieron. La temperatura caía con cada paso. El aire se volvía más denso, húmedo y metálico, con un sabor a óxido y a algo todavía más antiguo. La condensación se pegaba a las paredes. Sus linternas barrían las superficies de piedra. Y fue entonces cuando llegó la primera oleada de inquietud. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no eran grafitis ni adornos, sino inscripciones precisas talladas con herramientas y con una clara intención. Algunas se parecían a notación alquímica, otras se asemejaban más bien a planos técnicos de dispositivos y mecanismos que lógicamente no deberían haber existido en la época en que ese túnel fue construido originalmente. Una sección de la pared mostraba lo que parecía ser el esquema de una máquina sin equivalente moderno alguno. Engranajes, cámaras y conductos dispuestos en configuraciones que un técnico forense describió más tarde en sus notas como ingeniería venida de ninguna parte, y la propia construcción contaba su propia historia. Cerca de la entrada de la biblioteca, la mampostería era claramente de mediados del siglo XX. Material industrial, refuerzo de concreto colado, bordes cortados a máquina con precisión. Pero cuanto más descendían los agentes, más toscos se volvían los muros, juntas talladas a mano, refuerzo primitivo, marcas de herramientas propias del pico y el cincel, no de ningún equipo moderno. Marcus Devlin, ingeniero estructural que analizó fotografías filtradas del interior del pasaje para una evaluación independiente, estimó que las secciones más profundas podrían superar los 100 años de antigüedad, quizás bastante más. Esto no lo construyó el dueño de la propiedad, declaró Devlin, en una entrevista que más tarde fue suprimida por orden legal. La parte superior fue renovada, modernizada, reforzada, pero el núcleo de este túnel ya existía. Hackman se instaló en él, lo heredó, luego llegaron a la cámara, un espacio subterráneo de proporciones enormes, congelado en el tiempo. Viejos cajones de madera apilados contra las paredes. Algunos habían cedido con los años,
derramando su contenido sobre el suelo de piedra. Documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados, artefactos que no correspondían a ninguna época ni origen identificable. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías. Frágiles, con los bordes enrollados, rostros que nadie reconocía, vestidos con ropa de hacía un siglo. Algunas de las imágenes mostraban lo que parecían ser encuentros clandestinos en habitaciones sin ventanas. Otras capturaban lugares, edificios, espacios subterráneos que no coincidían con ningún sitio conocido en ningún registro oficial. En una de ellas, un grupo de hombres rodeaba una mesa cubierta de mapas. Sus expresiones eran tensas. Una sola bombilla colgante proyectaba sombras duras sobre sus rostros. Al dorso de la fotografía, alguien había escrito una fecha con tinta cuidadosa, 1937, y junto a ella, una sola palabra en un idioma que aún no ha sido identificado. Junto a las fotografías reposaban carpetas de cuero llenas de fechas cifradas, nombres tachados y fragmentos que describían sucesos aparentemente borrados de manera deliberada del registro histórico. Algunas páginas habían sido quemadas parcialmente. Alguien intentó destruirlas, pero se detuvo por voluntad propia o fue interrumpido antes de terminar. Otros documentos llevaban marcas de agua e insignias vinculadas a organizaciones que fueron disueltas oficialmente hace décadas. El volumen total del material resultaba abrumador. Los agentes calcularon que catalogar por completo todo lo que había en aquella cámara podría llevar años, quizás una década entera de trabajo cuidadoso realizado por un equipo de especialistas turnándose en sus labores de conservación. Algunos papeles eran tan frágiles que comenzaban a deshacerse en el instante en que una mano enguantada los rozaba. Otras páginas, guardadas dentro de portafolios de cuero aceitado, parecían haber sido escritas la semana anterior. Esa diferencia tan marcada en el estado de conservación sugería que quien había accedido por última vez a la cámara sabía perfectamente qué materiales eran prescindibles y cuáles no. Entre los objetos recuperados había 3 libros de cuentas distintos, redactados en una mezcla de latín, francés y una escritura no identificada que los lingüistas han preferido no caracterizar públicamente hasta ahora. Había mapas que representaban el suroeste norteamericano con fronteras y patrones de asentamiento que no corresponden a ninguna época histórica documentada. Había frascos de vidrio sellados con contenido desconocido embalados en paja. Y también, según un registro de evidencias filtrado, 2 objetos descritos únicamente como instrumento no identificado, no abrir. Pero aquí viene lo que nadie estaba preparado para enfrentar. Las fotografías, los documentos, los cajones, todo eso resultaba perturbador de por sí. Sin embargo, lo que aguardaba al fondo de aquella cámara, detrás de todo lo demás, pertenecía a un orden completamente diferente. La puerta que no se abre. En el extremo más alejado de la cámara, más allá de los cajones y los archivos dispersos, las linternas de los agentes lo encontraron. Una puerta de hierro empotrada directamente en la piedra, sin manija por el exterior, sin bisagras visibles, solo una superficie de acero corroído con marcas de soldadura recorriendo cada costura. Alguien había sellado esa puerta desde adentro, y se había asegurado de manera absoluta de que permaneciera así. El cerrojo no estaba diseñado para impedir que la gente entrara, estaba diseñado para mantener algo dentro. El FBI no ha dicho nada públicamente sobre lo que hay al otro lado de esa puerta, absolutamente nada, ningún comentario oficial, ninguna filtración, ningún briefing anónimo a algún periodista.
En una época donde documentos clasificados aparecen en servidores de Discord y grabaciones de vigilancia interna llegan a las redes sociales pocas horas después de un incidente, ese nivel de contención no ocurre por casualidad, requiere una supresión activa y sostenida. Y eso te dice algo importante sobre lo que el buró tiene entre manos. Ahora bien, aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. El suelo de la cámara no era simplemente piedra polvorienta. Estaba decorado con patrones circulares, diseños intrincados y deliberados que, vistos desde arriba, se asemejan a mapas celestes. Cartas estelares grabadas en el suelo por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No eran aleatorios ni meramente decorativos. Esos patrones correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias, trayectorias orbitales, todo dispuesto con una precisión que habría requerido conocimientos matemáticos avanzados e instrumentación cuidadosa. Quien los grabó no estaba improvisando, estaba trazando algo, o dejando una señal para alguien que llegaría después y sabría cómo interpretarlo. Las herramientas recuperadas de los cajones resultaban igualmente desconcertantes. Grabados que no coinciden con ningún fabricante ni período histórico conocido. Los mecanismos internos eran tan precisos que habrían requerido una tecnología de fabricación que simplemente no existía cuando supuestamente se construyó ese túnel. Un dispositivo en particular llamó la atención de los especialistas. Un cilindro metálico del tamaño de una palma con anillos internos giratorios, aparentemente fundido como una sola pieza sin costuras visibles ni método de ensamblaje reconocible. Las técnicas metalúrgicas actuales todavía tienen dificultades para replicar ese tipo de fundición monolítica a esa escala. El doctor James Whitfield, un exanalista forense del FBI, que pasó 19 años procesando evidencia clasificada antes de retirarse, revisó los detalles disponibles al público y dijo algo que se le ha quedado grabado a todos los que lo han escuchado. Cuando una agencia se queda así de callada, así de rápido, música generalmente significa una de dos cosas, dijo Whitfield. O no encontraron nada y sienten vergüenza, o encontraron algo tan significativo que la conversación sobre su revelación ya subió por encima del equipo de investigación. He visto ambas situaciones. Esto no parece vergüenza. Entonces, ¿quién era realmente Gene Hackman? Un hombre que acumulaba objetos imposibles de explicar. ¿El guardián de un conocimiento que alguien decidió que nunca debía salir a la luz? ¿O heredó ese mundo subterráneo de alguien cuya carga simplemente terminó siendo la suya? La respuesta podría estar escondida en el propio terreno, y quizás explique por qué él y Betsy nunca lograron salir de esa casa con vida. Punto 0. La tierra bajo Santa Fe. El suelo que se extiende bajo el norte de Nuevo México no es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en las galerías de arte y los atardeceres desérticos de Santa Fe. Los Álamos, el lugar donde nació la bomba atómica, está a un corto trayecto por la carretera. El Proyecto Manhattan, las pruebas nucleares, la investigación armamentística de presupuesto secreto. Todo eso ocurrió a una distancia que se podía recorrer fácilmente desde la puerta principal de Hackman. Durante décadas, los habitantes de la zona han intercambiado relatos sobre redes de transporte subterráneo, búnkeres olvidados excavados en las mesetas, e infraestructuras construidas para refugiar a las élites gubernamentales ante un posible colapso civilizatorio. Solicitudes realizadas bajo la Ley de Libertad de Información han confirmado discretamente que hubo una extensa construcción subterránea en esta región durante el apogeo de la Guerra Fría. Exactamente qué tan extensa sigue siendo información clasificada, pero el consultor retirado del Departamento de Energía Richard Payne,
quien trabajó en evaluaciones de instalaciones en el norte de Nuevo México durante los años 90, ofreció un resumen inquietante en una entrevista grabada. Hay sistemas bajo esas mesetas que fueron construidos para sobrevivir a la superficie, dijo Payne. Algunos fueron dados de baja, otros fueron sellados, y algunos simplemente cayeron en el olvido, desconectados de cualquier mapa oficial, de cualquier registro clasificado. Simplemente desaparecieron en la oscuridad. Aquí está el detalle que no deja de rondar. La puerta de hierro al fondo del túnel de Hackman no era meramente decorativa. El acero era de grado militar. El espaciado de los remaches coincidía con las técnicas de construcción documentadas en instalaciones gubernamentales de alta seguridad levantadas en los años 50. Si aquello hubiera sido una bodega de vinos o un almacén de raíces, nadie lo construye como si fuera la cámara acorazada de un banco. Si en cambio era un ramal olvidado de una red gubernamental mucho más amplia que se extendía silenciosamente bajo la región, eso cambia por completo la escala de lo que estamos analizando. Los vecinos siempre sintieron que algo no andaba bien. Margaret Callaway, quien fue propietaria del terreno contiguo a la finca durante 22 años, todavía recuerda aquellos sonidos. Vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la madrugada. No eran las tuberías, ni la calefacción, afirmó. Se lo mencionó a Hackman en una ocasión, de manera casual, por encima del límite de la propiedad mientras podaba un seto. Él le dirigió una mirada que ella dice que todavía le ronda por las noches, y le dijo simplemente, «Hay cosas que es mejor dejar bajo la superficie». Ella se lo tomó a risa en aquel momento. Hoy ya no se ríe. Al principio, él supuso que se trataba de actividad sísmica menor. Era científico. Buscaba una respuesta científica. Instalé un sismómetro portátil durante un verano solo para convencerme de que lo estaba imaginando, le contó de Lamp a un periodista. Las lecturas no coincidían con ningún patrón natural. Eran rítmicas, mecánicas. Algo funcionaba allí abajo siguiendo un horario fijo. En 2019 presentó una queja formal por ruidos ante las autoridades del condado. Nunca recibió respuesta. Otros residentes de la zona recuerdan camiones sin identificación que llegaban después del anochecer y se marchaban antes del amanecer. Visitantes entre sombras, rostros ocultos, sin facturas, sin logotipos, sin rastro alguno. Personal que dejó la propiedad y simplemente desapareció de la vida pública. Teléfonos desconectados. Perfiles en redes sociales borrados, como si su existencia hubiera sido silenciosamente eliminada. Una empleada doméstica que trabajó en la finca a principios de los 2000 le confesó a una persona de confianza, antes de su propia desaparición, que había visto cosas en aquella casa que no debía haber visto. Se negó a dar detalles. En menos de un mes ya no estaba en la región. La dirección que dejó resultó ser un apartado de correos en una ciudad donde nunca había vivido. Su hermana, contactada años después por un investigador documental, reveló que la familia había recibido una sola postal de ella en 2004 y nada más desde entonces. Está también el asunto del consumo de agua de la propiedad. Una solicitud de registros públicos presentada por un blog de vigilancia ciudadana en 2021 reveló que el gasto de agua de la finca había sido consistente e inexplicablemente superior a lo que el tamaño del hogar podría justificar, suficiente para sostener una pequeña operación comercial funcionando bajo tierra, suficiente, en otras palabras, para abastecer sistemas que nadie en la superficie había visto jamás. La línea fantasma. Hay un detalle que apenas ha llamado la atención pública, pero que debería dejarnos a todos sin palabras. Durante las obras de renovación que dejaron al descubierto la entrada al túnel,
los trabajadores encontraron un sistema de comunicación secundario instalado directamente en las paredes de la propiedad. No era una línea telefónica ni un cable de Internet. Era un sistema de circuito cerrado que conectaba la casa principal directamente con la cámara subterránea. Un cableado antiguo, anterior a las telecomunicaciones modernas por varias décadas, pero que funcionaba, estaba mantenido y operativo hasta el mismo día en que los agentes del buró llegaron al lugar. Alguien había mantenido esa línea activa durante años, comunicándose con lo que hubiera allá abajo en ese túnel, a través de un canal que nadie en el exterior podía supervisar, registrar ni interceptar. En una casa que ya contaba con vigilancia digital de última generación, este sistema operaba completamente al margen de todo. Una línea fantasma que recorría las paredes como un sistema nervioso que nadie debía descubrir. ¿Quién estaba al otro lado de esa línea? ¿Que era tan importante como para requerir un canal invisible para el resto del mundo? El silencio. La versión oficial dice que Gene Hackman falleció de insuficiencia cardíaca a los 95 años. Plausible sobre el papel, pero esa documentación no explica por qué una pareja con acceso a una atención médica privada de primer nivel se aisló de manera tan absoluta en sus últimos días. Sin llamadas a médicos, sin contactos de emergencia, sin personal en las instalaciones. El sistema de alarma perimetral seguía activo, pero las cámaras interiores habían sido desactivadas manualmente. 2 personas solas en una fortaleza, desvaneciéndose en silencio mientras una cámara subterránea sellada permanecía a unos 12 metros por debajo de ellos. La conexión entre el túnel y lo que les ocurrió sigue siendo el elemento más desconcertante del caso. Los silenciaron porque sabían demasiado. ¿Utilizó a alguien ese pasaje para acceder a la mansión sin ser detectado? ¿O había algo que había cambiado? Fue algo que llevó a Hackman a comprender por fin que aquello que había protegido durante toda su vida ya no estaba a salvo. Y aquí viene el detalle que persigue a cada investigador que ha tenido contacto con este caso. La entrada al túnel en la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo había sido activado recientemente. Gene Hackman, un hombre que rondaba los 90 y tantos años, había bajado por ese pasaje frío y húmedo poco antes de morir. ¿Por qué? ¿Qué iba a verificar? ¿De qué tenía miedo? Oh, y esta es la pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta. ¿Acaso se estaba ocultando de algo que sabía que por fin lo había encontrado? El hombre cálido detrás de la fortaleza. Hay algo que la gente olvida sobre Gene Hackman. Antes de convertirse en un ermitaño, antes de la fortaleza y el silencio, era una de las presencias más cercanas y cálidas del cine norteamericano. Su barbero en Santa Fe le contó a un periodista local que Hackman pasaba cada pocas semanas, se sentaba siempre en el mismo sillón y conversaba sobre las novelas de Hemingway y el clima de Kansas donde se crió. Dejaba el doble de propina. Recordaba los nombres de los hijos de cada empleado. En el mercado de agricultores del lugar, los vendedores lo reconocían de inmediato. Compraba chiles verdes en grandes cantidades y hacía bromas, con mucha humildad, sobre lo mal que hablaba español. Colaboraba con programas locales de alfabetización. Firmaba cheques discretos para un refugio de animales cercano. No era un hombre que eligiera el aislamiento porque no le gustara la gente. Lo eligió porque algo lo llevó a sentir que no tenía otra opción. Ahora, sabiendo lo que había debajo de su casa, esa decisión adquiere un peso que antes nunca tuvo. Desde la conexión francesa hasta el enemigo del Estado, Hackman pasó su carrera interpretando a hombres atrapados dentro de conspiraciones de las que no podían escapar. Agentes federales, los paranoicos vigilantes de Coppola en La Conversación, periodistas, investigadores, denunciantes.
hombres atrapados dentro de instituciones más grandes y antiguas de lo que ellos mismos habían imaginado. Quizás nada de todo aquello fue jamás simple actuación. Quizás él comprendió algo que el resto de nosotros solo observábamos desde afuera. ¿Y qué viene después? Según se informa, los equipos forenses del FBI siguen trabajando bajo la propiedad, analizando cada artefacto, cada documento, cada símbolo grabado en esas paredes, detección de residuos invisibles, rastreo de ADN, decodificación criptográfica de mensajes dejados sobre papel que se deshace al tocarlo. Han convocado a especialistas de disciplinas que normalmente nunca se cruzan entre sí. Lingüistas, metalurgistas e incluso astrónomos consultados discretamente para interpretar los mapas estelares tallados en el suelo de la cámara. Si esas pistas terminan conduciendo a nombres concretos, organizaciones específicas o eventos históricos determinados, este caso no simplemente genera titulares, sino que estalla como una detonación. Pero las autoridades no dicen absolutamente nada. Sus declaraciones son vagas, calculadas, claramente diseñadas para no revelar nada de relevancia. Y ese silencio comunica mucho más que cualquier rueda de prensa. Piénsalo un momento. Llevamos meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación ordinaria, algo termina filtrándose. Hallazgos preliminares, fuentes anónimas, conversaciones informales con periodistas tomando café. En este caso, nada en absoluto. El bloqueo informativo alrededor de ese túnel es más hermético que cualquier cosa relacionada con las propias circunstancias de los fallecimientos, lo cual significa que lo que hay allí abajo no es simplemente significativo desde el punto de vista histórico, es sensible desde el punto de vista operativo. Alguien, en algún lugar, tomó la decisión de que el contenido de esa cámara sigue siendo suficientemente delicado hoy en día como para justificar una contención total. No en 1950. No durante la Guerra Fría. Hoy. Las puertas que jamás debieron abrirse, bajo las mansiones de los poderosos, bajo los bosques, las montañas, los tranquilos pueblos que creemos conocer, existen puertas que nunca estuvieron destinadas a ser abiertas. Gene Hackman custodió una de esas puertas durante décadas. Construyó toda su existencia alrededor de eso. Los muros, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, el personal que desaparecía, el aislamiento total, cargó ese peso desde la cima de su carrera hasta los últimos días de su vida. Lo cargó a través de premios Oscar y giras de prensa. Lo cargó hasta su retiro, cuando cambió la actuación por la pintura y las novelas tranquilas. Lo cargó hasta la última semana fría de su existencia, cuando se sentó solo en su fortaleza junto al cuerpo de su esposa y tomó la decisión de no levantar el teléfono. Y ahora ya no está. La última persona que conocía cada pasillo de ese túnel, cada caja en esa cámara, cada marca en esas paredes ha desaparecido, y lo que sea que había detrás de esa barrera de hierro soldado a 12 metros bajo su biblioteca ya no le corresponde proteger. La pregunta no es si el FBI sabe lo que hay allí abajo. Lo sabe. La pregunta es, ¿qué podría ser tan peligroso, tan desestabilizador, tan fundamentalmente amenazante para todo lo que creemos saber sobre este mundo, que preferirían no decir absolutamente nada antes que contarle al público lo que encontraron detrás de esa puerta? ¿Qué crees tú que hay detrás? ¿Fue Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de que él naciera? ¿O fue su prisionero final, cumpliendo una condena que heredó el día en que giró la llave por primera vez? Deja tu teoría en los comentarios, porque los leo todos, sin excepción. Y si quieres estar aquí en el momento en que aparezca la siguiente pieza de esta historia, dale al botón de suscribirse antes de seguir desplazándote en algún lugar detrás de una puerta de hierro en el desierto de Nuevo México. Algo sigue esperando.
Ha esperado a través de guerras, de presidencias, del ascenso y la caída de imperios que se creyeron eternos. Ha aguardado en silencio bajo las botas de los hombres que construyeron la bomba atómica a pocos kilómetros de allí. Esperó bajo las ruedas de cada camión sin identificación que subía por ese camino después de medianoche. Aguardó detrás de uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense durante casi 30 años. Y el silencio, resulta ser, jamás ha significado lo mismo que estar a salvo. Nos vemos en el siguiente.